¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Estén teniendo compañeras, compañeros del Frente Auténtico del Trabajo y público en general. Estamos haciendo el día de hoy la grabación del módulo de mercado, el cierre del módulo de mercado de la materia de mercado. Ya hicimos el cierre de administración y de organización. Entonces hoy nos toca hacer cierre en este penúltimo video grabado sobre nuestro taller de cooperativas que tuvimos que suspender en vista de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y posterior a que ya no pudimos continuar con nuestros talleres presenciales, así que se tomó la decisión de hacer estas grabaciones para ir dando seguimiento y esperemos pronto reencontrarnos ya de manera presencial con los talleres. Pero bueno, para concluir este módulo de mercado, hay un par de preguntas sobre las cuales quiero hacer hincapié que nos han hecho o que nos hicieron a partir de ver los dos módulos, el módulo uno y el módulo 2 de mercado, al correo electrónico de cooperativasfat@gmail.com y de la misma manera vía WhatsApp algunos comentarios que han hecho las compañeras, compañeros, principalmente del norte del país, del centro y del sureste. Pero previo, bueno, eh, queremos ver algunos temas que he ido anotando ahí de las dudas. Eh, una pregunta primera era si había o si existe como tal una guía de mercado, ¿no? O sea, y como que aclaráramos un poco el concepto de mercado. Eh, Otra de las preguntas era que si el comportamiento del mercado era igual o parejo en todos lados, ¿no? En todos los espacios. Eh, y bueno, vamos a empezar con esas dos. En primer lugar, lo que nosotros consideramos mercado es el espacio, el entorno, el territorio en donde nosotros ofertamos y generamos transacciones con nuestros bienes y servicios. Es decir, es donde vendemos, intercambiamos, truequeamos, transaccionamos, es decir, hay un intercambio de nuestros bienes y servicios por algún otro valor que puede ser dinero, capital, es decir, valor de cambio, o puede ser valor de uso, como pudiera ser en el caso de un trueque, o algún tipo de valor de trabajo, como llega a suceder en el caso de las faenas o en el caso de los jornales, que este es un caso muy interesante, se suscita en muchas partes y regiones del sureste de México, donde nuestros hermanos compañeros migrantes tienen tareas y obligaciones que realizar en sus pueblos, pero al no poderlas realizar por estar lejos, lo que hacen es, para formar parte del tequio, es pagan un recurso económico o intercambian algún tipo de valor con alguna otra persona que va y los representa en el ejercicio de este jornal, de esta faena, y de esa manera se hace un intercambio y toda una transacción en diferentes espacios y en diferentes puntos, intercambios de valor para todos obtener una ganancia en este caso. El caso de la ganancia, nosotros como cooperativistas lo enfocamos más hacia la riqueza. Ahorita vamos a hacer el repaso de la riqueza, ya que la riqueza en muchas ocasiones es tan variable, es tan multidiversa, que es complejo determinarla de una manera muy acotada. La riqueza es algo muy amplio, no es algo como acotado, no solo se restringe de manera exclusiva al dinero, sino al capital, sino a otro tipo de valores. Eh,
de cambio, de uso y de trabajo. Entonces, pero bueno, primero a eso le llamamos mercado, a ese territorio, a ese espacio, esa atmósfera, a ese ecosistema. Un mercado, por ejemplo, virtual, podría ser lo que ahora conocemos como e-commerce o e-commerce, que es el comercio por internet, ¿no? Y cuando hacemos las ventas por distintas plataformas de internet que utilizamos, lo consideramos un comercio que se hace a través de una atmósfera virtual, ¿no? A través del internet. El mercado que tenemos en los pueblos, en los barrios, en las colonias, pues es otro espacio, pero en este caso ya es un espacio físico donde generamos transacciones con las marchantas, los marchantes, eh, con los parroquianos, ¿no? Les llamamos también, para hacer la compra de la fruta, de la verdura, etcétera. Entonces, eso también es un espacio, eso también le llamamos mercado. El mercado no solo puede ser virtual, puede ser físico o puede ser el contexto, puede ser un país, un poblado, puede ser todo el mundo, ¿no? Entonces, la definición de mercado es donde hacemos esa transacción de bienes y servicios, de lo que producimos, de lo que vendemos, de lo que comerciamos o de lo que intercambiamos entre ellos nuestros mismos valor de trabajo, valor de uso, valor de cambio. Eh, si existe un comportamiento similar del mercado o de estos estilos o tipos de mercado, no. Los mercados se manifiestan de manera diferente y vamos a ver un ejemplo de ellos. El mercado local es muy diferente a un mercado más amplio, a un mercado de una colonia, de un barrio, de un territorio, pero también el mercado de un territorio urbano al de un territorio rural es muy diferente. Entonces los comportamientos son muy distintos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de algunos tipos de comportamientos del mercado que se suscitaron o se han estado suscitando en el transcurso de esta contingencia sanitaria y que me permitía hacer un pequeño análisis para ponerlo como ejemplo para ustedes. Pero entonces la respuesta es no, no se comportan de la misma manera los mercados y no se comportan todo el tiempo igual. Es decir, ni son iguales ni se comportan igual todo el tiempo. Es algo que está en constante modificación y entonces tenemos nosotros que estudiar, aprender a estudiar las variables, los factores que determinan a ese mercado para estar consciente de qué es lo más adecuado para comercializar, para transferir, para nuestras transacciones. Es como el caso de nuestros compañeros, compañeras que están en los rellenos sanitarios. Ellos saben perfectamente que no cuesta el kilo de aluminio, la tonelada, la paca, sí, ya el apisonado, pues, de los residuos como el aluminio no cuesta lo mismo un día que otro o un mes que otro, que va a depender mucho del comprador, va a depender mucho de los precios de los combustibles, del petróleo, del dólar, y hay muchos cambios, muchas variables que hacen que inclusive el aluminio pueda variar de precio de un día para otro o en un mismo día, ¿no? Eh, Así igual lo vemos en los mercados con las compañeras que tienen los puestos, los negocios de comida, que pues el jitomate va a ir variando de precio, no siempre día con día, pero va cambiando y esto tiene que ver mucho también si suben los combustibles, entonces el transporte en los camiones pues sale más costoso, entonces eso se lo incrementan al precio del producto y el jitomate nos sale más caro o el tomate, etcétera, ¿no? O sea, todos los precios varían según diferentes factores. Influyen los factores naturalmente, bueno, pues todas estas variables económicas, pero también variables políticas, como es el caso
de las declaraciones políticas, que si en un país gana un presidente o gana otro, que si hay una declaración importante, relevante o peligrosa o de riesgo del presidente Donald Trump o de Andrés Manuel López Obrador o de cualquier otra cosa, siempre generan variables en el mercado, inclusive los contextos políticos. Y ahorita también vemos que hasta el contexto sanitario, ¿no? Que inclusive una plaga, una pandemia como esta, genera modificaciones en el entorno de mercado, que si no somos rápidos o ágiles para identificarlo, pues nos quedamos como nada más a la escucha o a la observancia nada más del fenómeno y no lo comprendemos, pero varía de estas maneras, varía bastante. Eh, entonces, vamos a ver este primer ejemplo que les comento de estas variables del mercado y principalmente esta variable de mercado que tenemos recientemente en esta tablita. Ahorita se las explico. Como les decía, hay un pequeño ejercicio que hice en un espacio pequeño, que es un territorio urbano. Naturalmente el comportamiento de un territorio rural es diferente, pero aquí lo hicimos de una manera un poco más sencilla. Lo que hice fue meterme a unos chats, en este caso de WhatsApp, que se dedican a temas de ventas, ¿no? A temas de ventas, y empecé a observar qué era lo que estaban vendiendo día con día. Aquí lo podemos ver el día de hoy. Es gente que está ofertando un bien o un servicio. Aquí vemos aquí vean nada más, expendio de pulques finos, la malquerida hace una oferta de su menú del día, pulques de zarzamora, durazno, chocolate, guayaba y todo a domicilio si marca uno el WhatsApp. Pero también vemos otros que son como juegos, ¿no? Juegos de mesa, algunos más como juguetes, como temas recreativos. Vemos temas de alimentos, alitas, hamburguesas, hot dogs, en este caso corazón de trigo, pan y tortillas hechos a mano que llevan directo a domicilio, cubrebocas, ¿no? Cubrebocas con diseño, doble capa, varios colores, ¿no? Otro tipo de cubrebocas, también con distintos diseños mexicanos. Aquí hay otros cubrebocas que son de otro tipo, también que se ofertan. Los menús del día de los alimentos, gafas, ¿no? En este caso, no, en este caso son cortes de pelo, es un servicio de corte de cabello. Catálogos, venta por catálogo de prendas, ropas, etcétera. Tortillas, ¿no? En este caso, de diferentes, tortilla de betabel, de nopal y de zanahoria. Algunos, bueno, estos son más tortillas, cochinita pibil a domicilio, burritos, espero que no les esté dando hambre, más tapabocas. A mí sí ya empezó a dar desinfectantes, más tapabocas, una mini escaladora para temas de ejercicio, un ventilador, más tapabocas y así, ¿no? Ropa inclusive, ¿no? Dice, yo soy un papazote, ¿no? Para el Día del Padre, una playera, yo soy tu padre, otra tazas, etcétera. Entonces, semillas y especies de diferentes tipos. Y entonces, bueno, yo lo que hice fue me metí a 4 diferentes chats y día con día lo que hice fue extraer toda esa información que va llegando en el grupo de chats para identificar qué es lo que oferta. Porque esto es lo importante en el mercado. El mercado tiene dos puntos. Tiene el punto de oferta y el punto de la demanda. Entonces,
Una cosa es lo que se oferta y otra cosa es lo que se demanda. Lo que se oferta es lo que se vende, lo que se ofrece. Y lo que se demanda es lo que se quiere, lo que se compra. Entonces, cuando nosotros no podemos vincular y ordenar adecuadamente la oferta, es decir, lo que se ofrece, con lo que demanda la gente, lo que sucede es que luego ofertamos cosas que no podemos vender porque nadie las quiere. O y los que están demandando, pues hay que escuchar y ver qué es lo que están pidiendo. Aquí lo que vamos a analizar solamente es el fenómeno de la oferta, lo que está ofertando la gente, lo que la gente piensa que o que empezó a vender a partir de la coyuntura. Muchas de estas personas pues tenían un trabajo, algunos se quedaron sin empleo y están buscando o están laborando desde casa y entonces empezaron a improvisar diferentes estrategias, ¿no? Como el caso de la ciruela orgánica, hamburguesas, hot dogs, pero vean esto, por ejemplo, la venta ya de salas, de muebles, ¿no? Ya de manera directa, ya no es un recurso de algo que produzco, que yo soy el que lo produce y lo oferta, sino ya necesito urgentemente dinero y entonces vendo mi sala, ¿no? Entonces ya a ese extremo se va generando la crisis y nos vamos dando cuenta que la venta ya de este tipo de cosas se va dando ya en los días más recientes, no al inicio. Al inicio, pues la venta era más de reventa, porque las zonas urbanas no producen como tal, sino lo que hacen es compran y venden. Por eso se acababa los tapabocas, aquí tenemos igual el famoso Lisol, espero no hacerles comerciales, los tapabocas, los guantes, todo esto iba gente que lo compraba de mayoreo y entonces ahora se dedica a revender porque las ciudades no tienen como una vocación productiva y la única posibilidad de producción que tiene pues está en los alimentos, en comprar despensa y producir lonches, le llamamos en el norte, o almuerzos ya preparados, o en este caso, ¿no? Los pulques, el pulque ya preparado, el pan, ¿no? Este, igual, ¿no? Playeras, vamos encontrando, ¿no? Aquí el cubrebocas, ¿no? 7 pesos cada uno, pero obviamente pues compraron una cantidad importante de cubrebocas, las caretas, etcétera. Entonces yo lo que hice fue juntar de 4 chats todo lo que se pueden imaginar que toda la gente ofertó, ¿no? Ya vimos desde pan, desde diseño, desde alimentos, tacos, hamburguesas, todo. Pero inclusive no solo eso, también hubo ofertas, y a ver si me lo llego a encontrar aquí, si no, se los pongo más adelante, de inclusive servicios funerarios, de servicios de mandado, ¿no? De yo voy y compro las cosas por ti, etcétera, ¿no? De ropa, ¿no? Café, etcétera, distintos productos. Pero a ver, vamos a ver la tablita que tenemos preparada, cómo quedó o cómo se fue comportando en su respectivo momento. Eh, Aquí la tenemos. Esta es una manera de hacer esta interpretación, porque justo lo que les digo es que todo surge de un fenómeno. Llega la crisis y ante la crisis las personas, como no pueden salir de casa o no salen mayoritariamente, empiezan a ocupar, en este caso, el internet, ¿no? Vamos a ver aquí. Empiezan a ocupar el internet y a través del internet, mayoritariamente por medio de los móviles, de la telefonía y en este caso particular de WhatsApp, pues se generó este fenómeno que vamos a encontrar aquí. Yo me voy a hacer un poquito más pequeñito para no estorbar la gráfica, que es lo más importante que
queremos ver. Y vamos a ver cómo fue ese comportamiento. Aquí solo están registrados 15 días. 15 días de, pues digamos, ahora sí que de venta, ¿no? Curiosamente, entre esos días, esos 15 días, pues fue como la parte más crítica del COVID. Lo que vemos que tiene, lo que encontramos más en las partes altas, ¿no? Son los alimentos, ¿no? Que es este de aquí, es el alimento, ¿no? Los alimentos, aunque tiene algunos bajos, algunos espacios donde baja mucho, la mayor constancia y venta de alimentos se genera sobre los demás productos. Aquí tenemos alimentos, cocina, cerveza, que es el gris. Aquí podemos ver el gris, por ejemplo. En ese 2 está el 2, el gris. Aquí también hay otro gris, que es la venta de cerveza, los días que se vendió más cerveza. Pero, por ejemplo, en el alimento donde vemos este pico más alto, que llega hasta por acá, pues curiosamente es el día, yo le puse ahí día 11 porque para que no viéramos qué día era en especial. Pero bueno, resulta que fue el 10 de mayo. Entonces el 10 de mayo fue el día que más comida se vendió a domicilio, porque pues naturalmente los festejos, ¿no? Pero fíjense qué curioso, que ese día 10 de mayo, donde se vendieron más el tema de los festejos, bueno, comida, alimentos a domicilio, fue el día también de pico de las mascarillas. Entonces quiere decir que compraron comida, fueron a ver a las mamás, compraron mascarillas, pero también es el día de mayor venta de desinfectantes, es decir, de Lysol, de toallitas, de todo eso. Entonces quiere decir que todo el mundo limpió con Lysol, todo, y compraron mascarillas y compraron alimentos y seguramente hicieron una celebración del Día de la Madre con pues con todos estos factores, ¿no? Otro de las cosas interesantes que podemos saber, encontrar dentro de esta tablita, o sea, más allá de este día 10 de mayo, es que tenemos, por ejemplo, el factor de la cerveza, ¿no? Cómo se movió la cerveza en los días durante todo el proceso. Nos fijamos que inclusive el 10 de mayo casi no se vendió cerveza, pero también fue uno de los días en que lo que más se vendió fueron caretas. O sea, me dieron caretas, mascarillas y desinfectantes, ¿no? Tenemos por aquí el tema del gel, ¿no? Gel antibacterial. Hubo días previos al Día de las Madres una gran oferta de gel bacterial o antibacterial. Y fíjense qué curioso, el pico que tenemos 2 días antes del Día de las Madres en color amarillo, nada más y nada menos es de cortes de pelo. Es decir, la gente consumió, se cortó el pelo entre 1 y 2 días antes del Día de la Madre. Y el caso de la ropa, el mayor pico de consumo y compra de ropa se da exactamente un día antes del Día de las Madres. Pero el resto de los días de la contingencia no hay ningún pico de venta o compra de ropa. Eso es bastante interesante. En el caso, por ejemplo, de el diseño, este es un fenómeno bien interesante, pero es el de las playeras, las tazas y todo. Tiene unos picos muy altos, muy cercanos, y también al Día de las Madres, que fue periodo de contingencia, pero seguramente es porque era algún tipo de preparativo también de regalo o obsequio para el Día de las Madres. Y este es un fenómeno que solo se ve ahorita en el caso de la contingencia. Naturalmente, si fuera una tabla comparativa de un periodo normal fuera de la contingencia, no encontraríamos este fenómeno. Sería mucho más disparado otro tipo de conceptos que el que estamos viendo aquí. Entonces, otro que vimos, bueno, fue los medicamentos. Esto es muy interesante, pero si se fijan en todo el periodo que hay
de estos días registrados, no hay prácticamente compras de medicamentos, ¿no? De hacer el mandado, ¿no? Mandados, pues ahí también no hay como una referencia. Compras de semillas, sí, semillas y algunos perecederos. Hay el tema de los postres, aquí hay un pico de postres, ¿no? De consumo de postres días también antes al Día de las Madres. Este, verduras, eh, muebles, curiosamente, un día antes también del Día de las Madres se empiezan a vender los muebles. Esto también sería como interesante de ver. Y el caso de cosméticos, abarrotes es como un poquito más normalizado. Y vemos también una gráfica bien interesante de 3 días previos al Día de las Madres y 4 días previos al Día de las Madres de ventas de servicios funerarios que también incrementan en su fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Al final es un ejemplo solamente de cómo reaccionan los mercados de manera diferente ante todas las contingencias. No es lo mismo todos los días cómo funciona el fenómeno de la comida, cómo funcionó el Día de las Madres. Ahora, cachamos que sí fueron a ver a su mamá porque pues todo el mundo compró caretas, mascarillas y limpieza, y además días antes se cortaron el pelo. Entonces vemos cómo hay, a partir de cómo nos comportamos y de las fechas, el mercado va a variar. Entonces, naturalmente, las personas que tienen, que pueden leer estas gráficas o que pueden leer al mercado, no se tiene que hacer necesariamente en gráficas, sino cómo lo vamos viendo. Los que empiezan a poder leerlo, que tenemos que ser todos los cooperativistas, pues podemos identificar qué es el producto que viene o cuál es el producto, el bien o servicio que podemos ir ingresando y en qué momento y en qué espacio, en qué territorio. Esto es una zona urbana. Naturalmente el comportamiento en una zona rural del mercado pues hubiera sido totalmente diferente. Pero bueno, este es el punto que les quería comentar al respecto de el tema del mercado, de cómo funciona o cómo se desarrolla el mercado de manera consecuente. Entonces vamos a pasar rápido a la segunda pregunta porque quedan varias más en materia de mercado. Si no alcanzamos a contestar todas, no importa, porque ya lo vamos a hacer inclusive de manera personal, o les echo un telefonazo, me echan un telefonazo y lo platicamos tal vez de manera ya directa con el ejemplo del proyecto. Pero bueno, voy a abordar esta pregunta que nos hacen de que hubo una confusión o tal vez dejé algo confuso el tema de la riqueza, ¿no? La riqueza, decíamos, que yo decía, me dijeron, que yo dije, que dije que no solo era el capital, pero también era el capital. Es decir, que no solo era el dinero, pero también era el dinero. Entonces me decían, eso me confunde. ¿La riqueza es o no es dinero? Sí. Y lo vuelvo a repetir, también es dinero. La riqueza es uno de los factores que conforman parte de la riqueza, pero no es solo exclusivamente todo lo que conforma la riqueza. El dinero, ¿no?, es uno de los elementos, de los tantos elementos que conforman la percepción de la riqueza que tenemos los seres humanos, porque no solo vivimos de dinero, vivimos de emociones, de sentimientos, de sensaciones, de muchos otros tipos de satisfactores que no necesariamente tienen que ver con nuestra capacidad de consumo, que es uno de los factores relevantes, importantes, que hace que muchas cosas fluyan, en este caso lo que estamos mencionando como el dinero, el capital, claro que sí. Lo que simplemente estamos diciendo nosotros es de que no podemos concentrar el concepto de la riqueza única y exclusivamente al capital.
es decir, al dinero, porque hay otros factores más que también lo determinan y porque la idea capitalista del sistema de producción capitalista señala que ese crecimiento de dinero, entre más dinero haya, pues naturalmente se es más rico, se tiene mayor riqueza, ¿no? Entonces, pues lo contrario de la riqueza sería pues la pobreza. Y al final, lo que formula el capitalismo es un tipo o un estilo de crecimiento como vemos en esta gráfica, que es un crecimiento totalmente, bueno, voy a poner hacia la dirección, que es totalmente permanente, sin ninguna subida ni bajada. Y yo ya les había platicado que la economía en nuestra vida real pues es como un avión que está en pleno vuelo, que sube, que baja, es decir, es más parecido a esta gráfica de aquí, la generación de la riqueza y el capital, donde hay subidas y bajadas, que esta gráfica de este lado, donde definitivamente es una gráfica irreal, que es un estado deseado, apetecible por todos, pero que no necesariamente es factible, porque ya lo mencionamos, que vivimos en un mundo donde hay crisis de todo tipo, económicas, políticas, sanitarias y factores más allá de nuestro control, que no determinan que solo nuestras decisiones nos permitan hacer las cosas que queremos. Entonces esa idea de querer es poder es válida en ciertos sentidos, pero en el tema económico y mucho más con todas estas variables económicas, nosotros decimos que querer es querer. Para poder, pues se ocupan herramientas, elementos, estudio, etcétera, otras cosas. Y eso que decimos que se necesita es precisamente inteligencia. Y aquí lo ponemos como uno de los elementos más importantes, que es una inteligencia que le llamamos inteligencia de mercado, que es lo que les enseñaba, les mostraba hace rato, cómo leemos esas gráficas o cómo leemos al mercado, cómo leemos a la oferta y la demanda y cómo podemos identificar en qué momento se puede juntar y en qué espacios. Entonces, ese desarrollo de la inteligencia de mercado, eso lo podemos ir estudiando, pero también es algo que también es instintivo, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en los mercados de las compañeras que están haciendo la comida, pues naturalmente saben que le van a ganar más si meten fruta y verdura de la temporada en el menú a que si meten fruta y verdura que no es de la temporada en el menú, ¿verdad? O sea, si meten fruta y verdura que está en temporada, pues van a gastar menos, van a generar un ahorro, van a poder hacer la venta de lonche a 40 pesos y van a tener un margen de ganancia, de utilidad, ahí de lo que nosotros le llamamos de excedente mayor, que si compraran fruta o verdura que no es de la temporada, porque naturalmente sería más caro. Eso es inteligencia de mercado, no es un tema demasiado complejo, es nada más ir identificando cada uno de esos elementos. Y bueno, entonces en ese debido porcentaje, lo que nosotros hemos estado platicando y lo que nos preguntaba esta compañera Rosita sobre el tema de la riqueza. La riqueza es la plenitud, el bienestar, el buen vivir, es la satisfacción, la tranquilidad, es el estar contentos, tranquilos, el que el corazón esté en paz, el que el cerebro esté en calma y que todos tengamos salud, plenitud, abundancia. Hacia eso estamos refiriendo la riqueza. Naturalmente esa riqueza, para generar eso que estamos mencionando, se ocupa también dinero para tener una capacidad de consumo, ¿no? La capacidad de consumo es mayor entre quien tenga más dinero y la capacidad de consumo será menor entre los que tengan menos dinero. Eso es totalmente proporcional. Sin embargo, la riqueza no solo tiene que ver con la capacidad de consumo, sino con la capacidad de generación, de producción, de intercambio y de transacciones del valor de nuestro trabajo, de nuestros
elementos como por ejemplo puede ser el tema de la cultura, ¿no? La cultura, la música, las bellas artes, etcétera, son factores de identidad y de nuestros derechos que nos aproximan hacia la felicidad, la tranquilidad y que tiene un valor intangible que se puede medir y que también cuando vamos a un museo o a un concierto pues pagamos la entrada y sí, se monetiza, se convierte en dinero esa acción, pero realmente cómo podríamos calcular lo contento que quedó el corazón después de ver la obra de teatro, después de ver, de escuchar una ópera, ¿no? Pero al final eso es riqueza también, ¿no? Riqueza también es tener las cosas materiales, lo material que tiene que ver con los medios de producción que nos permiten crear o generar otra cosa. En esta ocasión, bueno, puse la computadora. Si yo no tuviera una computadora aquí, no podría estarme comunicando con ustedes y platicándoles esto, ¿no? Para mí es importante tener esta herramienta en mi propiedad para poderme aproximar y hacer mi labor. Entonces, lo mismo que una sala, un comedor para comer entre toda la familia, o las bancas que usamos en los comedores, en las cocinas del sureste mexicano, que todos comemos en la cocina, en nuestras bancas de tabla, pero comemos a gusto. Al final, la tabla es un objeto, es un algo material que tenemos para estar en conjunto. Entonces, eso es importante, el techo, la vivienda, ¿no? El espacio donde convivimos, el espacio donde trabajamos, donde nos desarrollamos. El estar seguros es parte de la riqueza. El no vivir con miedo, el no vivir atemorizados, el poder tener la compañía, el poder sentir que te puedes apoyar de otro o de los otros, eso es parte de la riqueza. La sociedad, el conjuntar los esfuerzos, mi fuerza de trabajo con la fuerza de trabajo de otra persona para generar riqueza y poderla socializar, eso es riqueza, esa unidad es parte de la riqueza. Las cooperativas son riqueza en sí mismas. Los alimentos, esto sí lo pongo siempre, digo, aparte que ya la cuarentena ya está haciendo no veo más cachetoncito, este, los alimentos, tener, el ganarnos a través del valor del trabajo, el pan de cada día, el poderlo compartir, es riqueza. Eso es la riqueza. Y la abundancia, pues es pues tener la disponibilidad de tener que compartir, ¿no? No necesariamente de tenerlo, sino poderlo compartir. Decía mi abuelo que el más rico no era el que tenía dos, ¿no? Sino que el que tenía uno, pero lo compartía con otro. Entonces esas ideas de los abuelitos también luego nos enseñan mucho más de la riqueza. Soy rico porque mi pan lo pude compartir con alguien más y ahora somos dos, ¿no? Entonces eso es muy bonito. La recreación, el ocio, la calma, el descanso también es parte de la riqueza. Esto es algo muy importante porque nos ha metido el sistema de producción capitalista en la mente de que solo trabajando, 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 trabajando sin descansar es como se consigue la riqueza, y la riqueza cada vez se va alejando y alejando y alejando, cuando no nos damos cuenta que también la riqueza es el descanso, ¿no? Lo hemos vivido con nuestros compañeras, compañeros, que de repente agarran y chin, ya se pusieron, ya barrieron dos veces el mismo lugar y están barriendo otra vez. Y es de, oye, mano, pues ya está limpio. Dice, sí, pero es que si no hago nada, pues soy un flojo. No, espérate, ya lo barriste, ya está limpio, siéntate y descansa, contempla, disfruta. El ocio, el derecho al ocio, el derecho a la recreación, es parte de un derecho cultural. Recrearnos, divertirnos, jugar, vacilar, es parte del derecho humano y del derecho cultural que todas las compañeras, compañeros tenemos, ¿no?
el derecho al reconocimiento por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo, el que realmente se vea. Lamentablemente en el sistema de producción capitalista son tan grandes las jornadas y tanta la gente que participa que difícilmente se reconoce a cada una de las personas por su labor y su aportación del valor del trabajo para esa generación de riqueza en conjunta, que en este caso la capitaliza el patrón y genera una acumulación de capital donde una persona gana más y los demás ganan menos, ¿no? Pero el reconocimiento siempre por los esfuerzos de cada una de las personas es uno de los factores más importantes también de la riqueza. El reconocerte a través de tu esfuerzo y a través de tu valor. Tú ya vales, tú ya eres riqueza. Eso es importante en el tema de la riqueza. Sí, el dinero es riqueza, también es riqueza, pero tú ya eres riqueza, tú ya eres un valor de trabajo, de fuerza, de uso. Eres el principal valor de la riqueza. Entonces, eso es muy importante determinarlo. Por eso, algo que es muy importante dentro de la riqueza es la salud. Sin la salud, esa riqueza o esa fuerza de trabajo, ese valor que me permite hacer de manera intencionada alguna acción, pues se va demeritando. Y otro de los factores de la riqueza, pues naturalmente tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la emancipación, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con todo lo que hemos ido aprendiendo y seguiremos aprendiendo a través de movimientos, luchas y causas de emancipación a lo largo y ancho del planeta, por lo largo de la historia y hoy actualmente por parte del feminismo, que también lo estamos recapacitando y reaprendiendo y aprendiendo también en el momento de que eso es parte de la riqueza, esa equidad, esa igualdad, ese equilibrio, es parte, ese aprendizaje, ese reconocimiento desde, a veces nosotros desde nuestra posición de privilegio como parte del género masculino, hacer no solo el reconocimiento, sino la modificación de nuestros comportamientos. Eso es riqueza, es todo eso que vamos aprendiendo. Entonces, a nuestra compañera, pues, ¿qué le podemos decir? Y a las demás, a Lupita, a todos los que nos preguntaban de ese tema, pues la riqueza es todo eso. La riqueza es múltiple, es diversa, es como un ecosistema. La compañera también que nos preguntaba, ¿no? Que ella es del bosque mesófilo de montaña, del bosque de niebla, pues vive, es el bosque con mayor megadiversidad del planeta, ¿no? El ecosistema forestal con mayor megadiversidad del planeta, más que la misma selva. Entonces imagínense, todo eso es riqueza, la variedad, la diversidad, todo eso es riqueza. Entonces, sí, el dinero es riqueza, también es riqueza, pero es parte de la riqueza, no es solo la riqueza. Eso era lo que yo intenté expresar y comunicarles cuando les platicaba de eso en el módulo de, eh, de mercado en la parte 2. Entonces, espero que más o menos haya quedado. Si no, pues nos echamos un telefonazo y lo vamos platicando también por teléfono. ¿Qué otro de las dudas hay? Tenemos otras dudas. Vámonos a nuestra otra pantalla. Ya vimos la parte de los gráficos. Otra de las dudas que nos comentan es cuáles serían lo del tema de la guía, que si hay una guía de mercado. Nosotros intentamos hacer un planteamiento de no tanto como de que fuera una guía, sino el planteamiento y no tanto como una propuesta de manual, sino como una propuesta de cosas y de elementos a considerar dentro del mercado de una manera muy importante, que dijimos que fuera necesario, que fuera posible y que fuera adecuado. Necesario que alguien lo necesita, posible que lo podemos hacer o que somos los propietarios de los medios de producción, y adecuado pues que esté dentro de la legalidad, que sea parte
de algo que no nos demerite ética o moralmente. Entonces, que tenía que ser eso, necesario, posible, adecuado, y que pues ese bien y servicio, si cubría esas características, era mucho más factible y próximo a encontrar ese nicho de mercado a través también de un diagnóstico, de un estudio, de una inteligencia de mercado que ya comentamos cómo se realiza o cómo funciona. Entonces, hay muchas guías, van a encontrar muchos profetas del emprendedurismo de vanguardia en el mundo que les van a vender la fórmula o la magia, el estilo secreto, la alquimia de cómo vender y cómo conseguir más con menos. Pero eso la misma dignidad de cada uno de las profesiones y los oficios que ejercemos nos lo va a ir dando. Dignidad, la palabra dignidad significa lo que merecemos. Lo que vamos mereciendo lo vamos haciendo a partir del valor que le emprendemos a algo. Eso nos lo va a regresar. Lo importante es que se lo emprendamos a algo que sabemos o que veamos que sí va a dar, ¿no? Esto es un conocimiento que se da mucho en el campo, ¿no? Si vemos que el suelo está árido, si vemos que el suelo está acidificado, si es un tepetate, pues no voy a querer sacarle al tepetate 3 toneladas de maíz, ¿no? No puedo en un suelo que no es fértil querer sacar maíz. Entonces eso va a ser muy importante, que tenemos que considerar eh, que ese estudio de mercado es relevante. Entonces pensamos en el estudio de mercado y pensamos también en lo necesario, lo posible y lo adecuado. Otra es que es muy necesario ser productivos, no quedarnos en el solo elemento de ser consumidores o revendedores, sino ser productores de algo. Hay que utilizar, José Martí lo decía, que el trabajo físico dignifica al hombre y al ser humano, se refería naturalmente, el trabajo manual, el trabajo artístico, hay que hacer algo, hay que hacernos productivos de cosas, de algo que podamos producir, que pueda servirnos para intercambiar y generar transacciones. Otra, diversificar, no quedarnos en un solo tema. Sí, hay cosas que son como nuestra especialidad, pero no quiere decir que eso es todo y eso es todo siempre. Hay que diversificar porque parte de esa diversidad es lo que nos genera propiamente esa riqueza. Que la riqueza no solo se encuentra en la llegada al destino, sino en el camino al destino, es decir, en ese trayecto está la riqueza y hay que aprenderla experimentando, cometiendo errores, aceptando los errores, nuestra condición y volviendo a levantarnos, volviéndolo a hacer. Eh, Pensar siempre en lo básico, qué es lo básico que ocupamos o que ocupa el otro. Eh, eh, pues que bueno, ¿qué más dice? Pues bueno, fenómenos, ¿no? Identificar los fenómenos que pasan, por ejemplo, qué va a pasar ahorita después de la crisis, ¿no? Lo que nos preguntaban de la crisis sanitaria. Pues ¿qué creemos? Pues que naturalmente va a tener que haber una serie de acciones de activación y reactivación económica, y eso la única manera en la cual se puede generar es a través de un ordenamiento de la oferta y la demanda. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar inteligencia de mercado, ver qué es lo que se está ofertando, ver qué es lo que se está demandando e identificar cómo podemos hacer esos conjuntos o esas líneas. Otra pregunta decían que si el trueque podía funcionar dentro de esta nueva idea de mercado, de normalidad, decían. Sí, el trueque pues siempre no es un fenómeno nuevo, es un sistema dentro de la economía, de los sistemas económicos alternativos que sirve para hacer las transacciones. Sin embargo, sería tal vez importante privilegiar los trueques que tienen que ver entre alimentos y servicios, porque aunque es importante luego el truequeo de cosas físicas, de decir te doy una pluma
por un instrumento, ¿no? Entonces, pues ya se hace el trueque y cada quien tiene su ocupación, tal vez como medio de producción es importante. Pero nosotros estamos hablando más del alimento y el servicio. Te corto el cabello por 2 kilos de naranja, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque entre los servicios y los alimentos está próximamente la activación y la reactivación económica post-crisis. O sea, después de la crisis, los dos factores que van a levantarla van a ser los servicios y los alimentos. Y que van a ser también los que más van a encarecer. Entonces, es los que tenemos que estar observando. Entonces, sí, el trueque es importante, sí, creo que más efectivo siendo entre servicios y alimentos. Y las monedas alternativas, que si podemos hablar, sí, las monedas alternativas son importantes, sin embargo, hay que repensar algunas monedas alternativas, porque las monedas alternativas las respaldan en monedas reales. Bueno, no existen monedas reales. Antes el dinero se respaldaba en oro, ahora ya no se respalda en oro, sino se respalda es capital especulativo. Entonces el dinero no tiene ningún respaldo, pues, más que las variables de la bolsa de valores, del capital especulativo. Entonces, si nosotros sacamos una moneda alternativa y la respaldamos en pesos o en dólares o en euros, pues no está respaldada en nada, porque de todas maneras va a variar. Entonces sí está padre lo de las monedas alternativas, pero las monedas alternativas tienen que tener su equivalencia en un valor que sea estable. Y eso creo que no hay otra cosa más que el valor del trabajo, ¿no? El valor del trabajo, el valor de uso, tiene que estar privilegiado sobre el valor de cambio. El valor de trabajo tiene que estar privilegiado sobre la plusvalía o la ganancia. Eso es, creo que pues bueno, no es alquimia, no es fórmula secreta. De esto se habló hace 170 y tantos años por Carlos Marx y Federico Engels. Y es algo que así ha funcionado en la historia a partir tenemos más de 300 años de capitalismo, y a partir de estos cambios ideológicos y científicos a través de esta ciencia marxista, pues percibimos que el valor de trabajo en efecto genera mayor riqueza cuando se privilegia sobre la plusvalía y el valor de uso sobre el valor de cambio. Por eso las monedas alternativas tienen que tener su respaldo en algo que se, no sé, en la energía, en algo que pueda ser un poco más estable. Y bueno, pues por último, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Pues creo que fortalecer los circuitos comerciales locales. Es enfocar ahora le dicen que local, una cosa así, no sé, o sea, entiendo el concepto, se me hace chistoso, pero bueno, es enfocarnos en la economía local, en lo que puedes, en todas estas transacciones, en todas estas ventas, ofertas, demanda, todo este fenómeno de mercado local. Entonces es donde creo que está el foco de atención, y más allá que los focos exteriores. Va a haber muchos problemas en los esquemas logísticos. Ya las aerolíneas las exportaciones van a ser muy complejas. Hay que pensar más como en los temas locales y en los temas de las necesidades que hay aquí que no hay allá, y sobre eso ir trazando las líneas. Pero bueno, ahora sí ya nos extendimos un poquito del tiempo. Con esto damos por concluido el módulo de mercado y el cierre de este módulo en este penúltimo video. El video que sigue ahora sí ya es el último, y esperemos que todo lo demás que venga ya sea presencial. Entonces, compañeras, compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, público en general, puño arriba y hasta luego.